Hola, un saludo para todos los hijos de Chayanne que estén viendo el video de hoy. Y como ya habrán leído en el título, tal vez he llegado un poco tarde para hablar de este tema, pero seguramente ya habrás notado que a lo largo de todo internet están apareciendo videos acerca de que hay videojuegos o películas en curso sobre Mickey Mouse, y generalmente enfocadas hacia el género de terror, como lo que sucedió con la película de Winnie Pooh. Y es que básicamente por todos lados a día de hoy está apareciendo que Mickey Mouse ha pasado a ser de dominio público. ¿Pero qué significa ser realmente de dominio público? Bueno, para eso estoy grabando este video. Básicamente, el dominio público hace referencia a todo el patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su acceso y utilización, incluyendo desde obras, personajes y todo aquello que pueda ser registrado bajo el dominio de derechos de autor que hayan excedido el tiempo de protección de los derechos de autor, el cual normalmente ronda los 95 años, y pues como ustedes sabrán, ese tiempo en cuanto a Mickey Mouse se refiere, pero no al Mickey Mouse que tú conoces, sino a este Mickey Mouse que está apareciendo en pantalla, ya se ha cumplido. Y es que contrario a todas aquellas producciones que están planteando sacar el juego de terror de Mickey Mouse super espeluznante, la película más aterrador del año de Mickey Mouse, en realidad lo que ha pasado es que el Mickey Mouse del corto de 1900... y no me acuerdo qué fecha era, déjenme lo busco. Bueno, como les decía, el Mickey Mouse que ha pasado a ser de dominio público es el Mickey Mouse que aparecía en el corto de Steamboat Wiley. No sé cómo se pronuncia esto, disculpen mi pronunciación en inglés, pero básicamente era el corto donde aparece el famoso chiflidito, que no lo puedo poner porque resulta que este chiflido no ha pasado a ser de dominio público, solamente la imagen de este Mickey Mouse. Y este es un ejemplo de la delgada que puede llegar a ser la línea en torno a los derechos de autor, puesto que si en algún video de YouTube llegas a utilizar el chiflidito de Mickey Mouse de este corto, puede ser completamente desmonetizado por utilizar el... Lo he modificado un poco, pero seguramente ya saben a cuál me refiero. Precisamente esto todavía aparece en el logo de Disney y ha tenido registros más recientes. Me refiero a que si utilizas una canción que ya es de dominio público y le haces una ligera modificación y la vuelves a subir, esta canción perfectamente podría pasar como parte de los derechos de autor y pues seguir siendo relevante durante más tiempo. Así que en esa delgada línea puede entrar el hecho de que muchas personas piensen que la canción ahora pasa a ser de dominio público, pero no necesariamente es así, y más en plataformas como por ejemplo YouTube, que suelen decantarse mucho y darle la razón a las empresas, porque son estas las que hacen que YouTube exista. Incluso si ustedes no lo saben, por ejemplo este video en el que no estoy utilizando nada de derechos de autor, cualquier empresa random puede llegar y decir que mi video es de ellos, y probablemente YouTube le dé la razón. Básicamente esa es otra de las trabas a la hora de utilizar a Mickey Mouse en tus producciones y sus respectivos derivados de ese dicho corto, y en general en utilizar contenido que en su momento perteneció a alguna empresa en cualquier tipo de plataforma que dependa de los anuncios. Más aún cuando estamos hablando de canciones y sonido. Aunque la ley lo diga, ¿de verdad crees que una empresa que se beneficia de otras empresas le va a dar la razón a un mocoso a menos que se vea involucrado en un montón de batallas legales? Vamos de nuevo a utilizar como referencia a YouTube antes de pasar a lo siguiente que les iba a comentar. En YouTube, ¿cómo funciona un reclamo o un strike? Básicamente, alguien llega y te puede reclamar por utilizar contenido suyo, sobre todo alguna empresa con cierta importancia dentro de la plataforma, o algún youtuber que el sistema haya detectado que estás utilizando contenido suyo. Por ejemplo, ahorita lo que están viendo en pantalla son supuestos youtubers que han utilizado contenido mío, que incluso según el algoritmo de YouTube han utilizado el 100% de mi video. Yo puedo llegar y solicitarles una eliminación o comunicarme con el canal, pero ¿realmente estaban utilizando contenido mío? Bueno, en realidad eso era un directo donde yo estaba reaccionando a contenido de alguien más. Entonces, si yo puedo joderme a alguien solamente porque reaccioné a su contenido, ¿qué no puede hacer una empresa con más poder y autoridad dentro de la plataforma? Te hace el reclamo, te llega la notificación, no puedes monetizar ese video y en los peores casos recibes un strike y entonces puedes realizar una apelación. Aclaración que recibe la persona que inició el reclamo. O sea que básicamente la persona que inicia el reclamo es quien dicta la solución a qué se debe hacer. Si creas contenido y en algún momento a Disney se le hincha los huevos reclamar tu video porque utilizaste un video o un audio que hace referencia a Mickey Mouse, difícilmente mediando con YouTube vas a llegar a una solución, aunque la ley lo diga. Digo, tendrías que contratar a un abogado y pelear con Disney, y tú como morro tercermundista seguramente tienes el presupuesto como para hacer eso. Así que la solución típica de un youtuber es simplemente recortar esa parte, volver a subir el video o simplemente
simplemente silenciarlo, sin necesidad de ir y tener que contratar un abogado, pues porque quién rayos se va a poner a pelear por un video, ¿no? Así que no solamente tienes que tomar en cuenta las leyes de derechos de autor, sino las propias políticas de la plataforma hacia donde vas a usar ese contenido y hacia donde lo vas a publicar. En el caso de un video de YouTube, ya expuse que YouTube busca proteger los intereses de sus empresas, y en el caso de un videojuego tendrías que checar, por ejemplo, las políticas de la tienda donde se va a publicar, por ejemplo Steam. Y bueno, básicamente esto es solo un ejemplo de cómo puedes tener problemas por utilizar ese sonido. Y es que es más complicado en cuanto a sonido se refiere definir cuáles son las brechas de los derechos de autor. Y en cuanto a imagen, pues sí, definitivamente lo que ha pasado a ser de dominio público es ese pequeño Mickey Mouse que está haciendo esa pequeña animación. Sin embargo, las versiones más recientes de Mickey Mouse, o las que no han cumplido con esa fecha de 95 años, perfectamente siguen perteneciendo a Disney con todo y derechos de autor. Así que a menos que utilices exclusivamente esa imagen, puedes ser perfectamente demandado si rompes esa delgada línea. Según las propias leyes de derechos de autor, la protección acerca de los derechos de autor depende de varios factores, siendo el principal la fecha de publicación de las obras, puesto que para las obras creadas después del 1 de enero de 1978, la protección de derechos de autor dura la vida del autor más 70 años adicionales. Para una obra anónima, seudónima o una obra hecha por contrato, el derecho de autor tiene una vigencia de 95 años a partir de su primera publicación o de 120 años a partir del año de su creación, lo que expire primero. Y para las obras publicadas por primera vez antes de 1978, el término variará dependiendo de varios factores. Y el ratón Miguelito de dicho corto pues ya había cumplido su periodo de tiempo. Pero hay un montón de productos con copyright a día de hoy que tienen la cara de Mickey Mouse, incluso utilizando este Mickey Mouse de este corto. No sé, la línea de juguetes, los Funko Pop, cortos posteriores de Mickey Mouse, series animadas, personajes que no vas a poder usar porque aparecieron después, u otras apariciones más recientes de Mickey Mouse que obviamente también están registradas, etcétera, etcétera. Con Winnie Pooh era más fácil porque técnicamente todos los personajes de Winnie Pooh pasaban a ser de dominio público, pero ahora estamos hablando exclusivamente de un personaje y no de todo su universo y todavía de un corto. Cualquier vacío mínimo legalmente, Disney puede llegar y joder casi cualquier proyecto que utilice al ratón Miguelito. Y de verdad no se los estoy diciendo con el afán de bajarles los ánimos, porque me mama cuando están troleando al pinche Disney por todas las cagadas que ha hecho. Pero es muy complicado que estos güeyes que llevan años tratando de modificar las leyes de derechos de autor hagan la vista gorda hacia el contenido que la gente empiece a crear a partir del día de hoy. Y sí, he dicho que es difícil ganarle una demanda a Disney, pero no imposible. No sé si ustedes lo saben, pero en Paraguay existe una frutería llamada Mickey que le ganó una demanda a Disney por los derechos de marca, ya que estaba utilizando literalmente la imagen del ratón Miguelito, pero había un pequeño detalle, y es que la frutería había registrado a Mickey viendo de lado y lo había registrado antes que Disney, por lo que técnicamente Mickey como tal es una marca registrada y no pertenece a Disney. Pero incluso en el caso en el que Disney ha perdido una demanda contra una pequeña frutería que después se convirtió en una heladería, Disney sale ganando, porque Mickey no puede salir de Paraguay ni exportar sus productos a otro lado, y solo puede utilizar esta imagen en el área de la gastronomía. Así que, como pueden ver, la batalla de los derechos de autor y los derechos de marca, que son diferentes, a veces pueden ser un poco meme. Y es que otro de los problemas vendría siendo los trademarks o derechos de marca. Si bien este Mickey Mouse ha pasado a ser de libre uso por copyright, la imagen de Mickey Mouse en general también está registrada como parte de la marca de Disney. Y a diferencia de los derechos de autor, los derechos de marca no caducan, siempre y cuando estos sean renovados. Y obviamente que mientras Disney exista, los derechos de marca de Disney van a seguir siendo renovados, por lo que no solamente te estarías enfrentando a los derechos de autor, sino también a los derechos de marca. Y de verdad, es tan complicado utilizar a Mickey Mouse para una obra que no pertenezca a Disney, a pesar de que se haya liberado todo, se haya armado un escándalo a día de hoy, que me lleva a la pregunta de Why? ¿Por qué utilizarías a Mickey Mouse? Supongo que solamente el único motivo detrás es simplemente troleo. Como una vez dijo un sabio filósofo, el mundo se consume en dinero, dinero, aprende algo, dinero. Y este es un ejemplo clarísimo de que una empresa con tanto poder absoluto puede hacer prácticamente lo que sea en el mundo en el que vivimos a día de hoy. Sí, bueno, el capitalismo no es precisamente perfecto, pero puedes comer 3 veces al día, ¿no? Así que, en resumen, no, Mickey Mouse no ha perdido a Disney. Y las leyes de derechos de autor son diferentes a las leyes de trademark
o derechos de marca, ya que en teoría las leyes de derechos de autor buscan velar por que se proteja la identidad del trabajo que un autor ha hecho sobre una obra, mientras que los derechos de marca buscan velar por proteger la identidad de marca de una empresa que ofrece un producto o servicio. Esa es la lección que les dejo de este video, chavos. Lo siento, señores. Perdimos. Yo soy Humberto del Rincón del Foco, reportando para Noticieros Televisa. Nos vemos hasta el próximo video. Debo dejar de decir Noticieros Televisa, a lo mejor Televisa me demande. O tal vez me contrate para ser el próximo presentador en el noticiero de las 11 de la noche, supliendo al que esté en lugar de Joaquín López Dóriga ahorita.